El día de hoy vamos a ver el método de diferencias finitas. Y para eso necesitamos diferenciar entre una función continua y una función discreta. Una función continua es aquella donde está definida en todo el dominio. Es decir, si yo hiciera zoom sobre esta curva, yo seguiría encontrando que ahí existe esta función. Ahora veamos una función discreta. La función discreta solo existe en los puntos marcados en este caso con amarillo. No hay nada entre ellos. No se puede evaluar nada entre el espacio que hay entre ellos, ya que solo existe en dichos puntos. Además necesitamos saber la definición de derivada. Una derivada en una función continua está definida de la siguiente manera. Es el límite de una función evaluada en cualquier punto x más un incremento en x, menos la función entre el incremento en x. Esta definición es la definición de la pendiente de una recta. Entonces cuando hacemos que delta x tiende a 0, nos va a dar la pendiente de la recta tangente a la curva. Es decir, si analizáramos este punto que está sobre el eje, veríamos cómo mientras vayamos haciendo delta x que tienda a 0, es decir, que se acerque al mismo punto, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente. Mientras que en el caso discreto, como dijimos, solo existe en ciertos puntos. Entonces, la pendiente yo la tendría que encontrar así. F' de i, donde i es el nodo que yo estoy estudiando. Un nodo cualesquiera. Entonces voy a usar el nodo siguiente menos el nodo actual entre delta x. A esto se le llama discretización hacia adelante, ya que estoy usando un punto hacia adelante del nodo. Y como les había comentado, estamos estudiando en un nodo i y el siguiente pues es el nodo i más 1. Pero ¿qué pasa si yo incrementara la cantidad de nodos? Veríamos que la diferencia en x, el delta x, es más pequeño. Y por lo tanto vemos que la pendiente de la recta se acerca más al valor de la pendiente en una curva continua. Entonces, entre más pequeño sea el valor de delta x, vamos a obtener mejores resultados. También se puede definir la primer derivada en un medio discreto tomando el nodo de atrás. Estoy en el nodo actual y utilizo el nodo que está hacia atrás. Y de la misma forma pues puedo sacar la pendiente de esa recta. Vemos que no se parece mucho a la pendiente de la curva continua. Pero también si incrementamos la cantidad de nodos y por lo tanto se reduce el valor de delta x, vemos que se aproxima un poco mejor. Entonces conviene incrementar el número de nodos. Sin embargo, incrementar dichos nodos equivale a incrementar también los cálculos que debe realizar la computadora. Entonces debemos llegar al equilibrio entre el número de cálculos que haga la computadora con el error que posiblemente podamos tener. También existe la discretización central, es decir, del nodo que yo estoy estudiando voy a usar uno que está hacia enfrente y uno que está hacia atrás. Si vemos, pues la pendiente es muy parecida a la pendiente de la curva tangente de la función continua. También si incrementamos el número de nodos, pues vemos que la pendiente es muy parecida. Entonces vamos a ver. Vamos a estudiar la primera derivada y la segunda derivada. Como vimos, la primera derivada hacia adelante usamos el nodo actual y el nodo siguiente.
En la derivada hacia atrás usamos el nodo actual y un nodo hacia atrás. Mientras que en la central usamos un nodo que está adelante y un nodo que está atrás. De la misma forma se puede determinar la segunda derivada. Es decir, es como obtener la derivada de la derivada. También está la definición hacia adelante. Se usa el nodo actual más el siguiente más otro nodo más hacia adelante. De la misma forma, la segunda derivada hacia atrás. El nodo actual y dos nodos hacia atrás. Y la segunda derivada central, es decir, el nodo actual y un nodo hacia adelante y más 1 y un nodo hacia atrás y menos 1. Y el error que tienen estas derivadas es del orden de delta x. Entonces, como vimos de forma gráfica, entre más pequeño sea delta x, pues más pequeño es el error. El error hacia adelante, hacia atrás también es del orden de delta x, mientras que el error de la segunda derivada en su definición central es del orden de delta x al cuadrado. Entonces esta definición central es muy útil, ya que si delta x es pequeño, al cuadrado es más pequeño todavía. Entonces el error se reduce de gran medida, lo cual vimos de manera gráfica hace un momento. Vamos a resolver un problema de tal forma que veamos cómo es que pasamos de una ecuación diferencial a un sistema de ecuaciones. Entonces para eso vamos a suponer que tenemos una barra que está generando calor, que está generando 200 watts por metro cúbico. Del lado derecho la temperatura va a estar fija a 20 grados, mientras que del lado izquierdo va a ser adiabática. La barra mide 2 metros y su conductividad térmica es de 100 watts sobre metro grado centígrado. Entonces, si recordamos nuestra ecuación de difusión de calor, tenemos estos términos. Como vamos a trabajar en una sola dimensión y en estado permanente, entonces eliminamos los términos. Y nos quedamos con esta ecuación. Entonces aquí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. La frontera del lado izquierdo nos dice que es adiabático, entonces no hay flujo de calor, por lo tanto la derivada vale 0, evaluada en este extremo. Y del lado derecho nos dice que va a medir 20 grados centígrados. La solución de esta ecuación diferencial se muestra aquí. Y sustituyendo los datos que nos están dando de calor, conductividad térmica y longitud, tenemos esta ecuación. Si la graficamos, tenemos esta curva, donde vemos que en la superficie del lado derecho pues está a 20 grados como indicaba el problema, y del lado izquierdo es adiabático, es decir, la pendiente aquí es 0. Es 0 y si vemos llega hasta los 24 grados. Hay una diferencia de 4 grados entre el lado izquierdo y el lado derecho. Pero así es como pues siempre hemos resuelto las ecuaciones diferenciales. Ahora veamos cómo es que se pasa a una ecuación discreta. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación diferencial, sus condiciones de frontera. Vamos a ver cómo lo pasamos. Aquí vemos que dice segunda derivada. Entonces debemos recordar nuestra definición de segunda derivada. Y usamos central por el hecho de que reduce el error. Y vamos a ver, esta era la definición de la segunda derivada. Nada más es sustituir la definición de las derivadas en la ecuación diferencial para obtener este tipo de ecuaciones. Si pasamos del otro lado el calor y despejamos multiplicando por delta x cuadrada y dividiendo entre k, tenemos esta ecuación. Y esta ecuación ya es discreta, ya que vamos a ir estudiando los nodos.
ya se convierte en una ecuación algebraica en vez de ecuación diferencial. Del mismo modo, en la condición de frontera del lado izquierdo, tenemos involucrada una derivada y nos dice que está evaluada en 0. Es decir, yo voy a ocupar, en este caso ocupo una derivada hacia enfrente, donde voy a ocupar el primer nodo que estoy llamando el nodo 0 y el nodo 1. Y si paso delta x multiplicando, pues voy a obtener esta ecuación algebraica. Si vemos, me dice menos t0 más t1 debe de dar 0. Y del lado derecho, como es una condición de frontera de temperatura constante, le vamos a llamar m mayúscula al último nodo. Y le vamos a asignar directamente el valor de 20. Entonces el último nodo, la temperatura va a valer 20. Entonces vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. La barra mide 2 metros. Pero en este caso vamos a trabajar con estos nodos en particular. Como quedamos en medio de los nodos, no existe nada. Y entonces vamos a medir cuánto vale este delta x, ya que lo vamos a requerir para este cálculo. Si mide 2 metros y tenemos 5 incrementos, entonces quiere decir que delta x va a medir 0.4 metros. Y lo podemos calcular fácilmente como la longitud dividida entre m. M quedamos que es el último nodo. En este caso es 5. Aunque hay que considerar que estamos partiendo desde el nodo 0. En realidad consta de 6 nodos, pero lo renombramos al primer nodo como 0 hasta 5. Vamos a ver entonces ahora cómo transformamos esta ecuación que ya es discretizada, cómo es que la vamos a acomodar en un sistema de ecuaciones. Vamos a ir recorriendo los nodos desde el principio hasta el último nodo. Entonces para i igual a 0 estamos aquí en el primer nodo. Le corresponde la condición de frontera. Entonces tenemos menos t0 más t1 igual a 0. Avanzamos de nodo. Para i igual a 1. Aquí ya le corresponde la ecuación discretizada. Entonces si sustituimos i igual a 1, aquí va 1 y 1 menos 1, 0. Entonces es 0, 1 y aquí es el i más 1. Si i vale 1, entonces aquí estoy obteniendo t2 igual a menos q por delta x cuadrada entre k. Ya calculamos el valor de delta x, entonces obtenemos todo este término vale menos 0.32. Avanzamos de nodo, nos pasamos hasta acá. I igual a 2, hacemos lo mismo. Si i vale 2, i menos 1 vale 1 y por otro lado i más 1 pues vale 3. Es igual a menos 0.32. I igual a 3. Entonces aquí vamos a ocupar el i3, 2 y 4. Y eso es igual a menos 0.32. I igual a 4. Vamos a ocupar, si i vale 4, vamos a ocupar el nodo 3 y el nodo 5. Y nos pasamos al último nodo. Si nos damos cuenta es la otra condición de frontera. Y nos dice que esa va a valer 20. Entonces T5 es igual a 20. Vamos a reacomodarlo para ver si podemos aprovechar este sistema de ecuaciones, cómo quedó configurado. Si yo lo reescribo de esta manera, podemos ver que aquí tengo T0, en esta tengo T1, T2, T3, T4 y T5. Y entonces eso me permite escribirlo como una matriz. Si yo multiplico renglón por columna,
regreso exactamente a este mismo sistema de ecuaciones. Veamos el ejemplo. Dice menos 1, 1. Si multiplico este renglón por esta columna voy a tener menos t0 más t1. Todos los demás están multiplicados por 0. Entonces queda menos t0 más t1 igual a 0, que viene siendo la primera ecuación. El segundo renglón por la columna es t0 menos 2t1 más t2 igual a menos 0.32. Entonces ya lo tengo organizado como matriz. Y si nos damos cuenta, la matriz tiene muchos ceros, una gran cantidad de ceros, por lo cual podemos aprovechar esta cualidad para no hacer tantos cálculos, ya que en este caso pues son 6 ecuaciones con 6 incógnitas, pero se pudiera incrementar esto a 1000 ecuaciones con 1000 incógnitas. Entonces conviene sistematizar el método. Vamos a ver. Vamos a ver en qué consiste el algoritmo de Thomas. El algoritmo de Thomas sirve precisamente cuando tenemos una matriz llena de ceros, excepto en la tridiagonal, es decir, los elementos que van sobre la diagonal principal, uno hacia enfrente y uno hacia atrás. Podemos aprovechar esta cualidad para no hacer tantos cálculos. El método consiste en tratar de eliminar todos estos elementos y convertir la matriz tridiagonal en una matriz bidiagonal. ¿Qué hacemos? Pues dividimos el primer renglón entre B1. B1 entre B1 da 1. C1 entre B1, aquí lo tenemos. Dividimos todo y D1 entre B1. Entonces, ahora lo que nos conviene, pues para poder eliminar este A2, pues es multiplicar todo el primer renglón por A2. Bueno, aquí renombramos el cociente C1 entre B1 y D1 entre B1. Vamos a llamarle C1', que significa, la prima va a significar que ya fue transformada. Ya se hizo una operación sobre este elemento. Ok, entonces ahora sí multiplicamos el primer renglón todo por A2. Y si nos damos cuenta, aquí tenemos A2 y A2. Entonces ahora nos conviene al segundo renglón, le restamos el primer renglón y el resultado lo dejamos aquí en el segundo renglón. Entonces aquí tenemos A2 menos A2, 0. Y aquí tenemos precisamente B2 menos A2 por C1'. Aquí está. Y de la misma forma con el vector solución. Ok, entonces ahora lo que podemos hacer es regresar esto como estaba. Dividir todo el primer renglón entre A2 para que nos vuelva a quedar un 1 aquí. Un 1 sobre la diagonal principal. Y ahora si queremos que nos quede un 1 sobre la diagonal principal, pues debemos dividir todo este renglón entre B2 menos A2 por C1'. Aquí lo tenemos. Ya nos queda 1 en la diagonal principal, pero este elemento nos queda definido de esta manera. De la misma forma con el vector solución, ya que si yo dividí aquí entre A2, entre B2 por A2 C1', este lo divido entre el mismo término y este también. Aquí lo tenemos. Y de esta forma podemos generalizar todo. El primer elemento lo vamos a dividir, C1', digamos, va a ser nada más el cociente de C1 entre B1. Y de ahí en adelante, hasta llegar al término n-1, es decir, vamos a ir transformando todos estos elementos C de esta manera. Del mismo modo, pues queda definido así la transformación del vector solución. Y digamos que la matriz transformada que tiene esta forma. Puros unos en la diagonal principal y los únicos elementos transformados pues son los elementos C y D. Por lo tanto, yo computacionalmente yo solo puedo
Bueno, yo solo podría hacer transformaciones en estos elementos sabiendo a priori que todos estos van a ser 1 y todos los demás de aquí van a ser ceros. Entonces eso me ahorra una gran cantidad de cálculos, ya que de otro modo pues yo tendría que hacer cálculo elemento por elemento. Y aquí pues yo solo requiero pues 5 cálculos y aquí 6 cálculos. Ya que está transformado, para obtener cuánto vale por ejemplo el último elemento, pues sabemos, aquí si multiplicamos renglón por columna va a decir x6 es igual a d6. Por eso aquí nos marca como xn es igual a dn. Y de ahí nos vamos hacia atrás. Yo ya tengo cuánto es x6. Multiplicamos renglón por columna. Va a quedar aquí multiplicado este por x6. Ya sabemos cuánto vale. Lo pasamos restando, que es esta parte de aquí. Y ya calculamos x5, 4, 3, 2 hasta 1. Haciendo el código y evaluando 6 nodos, lo estamos comparando con la solución analítica. Vemos que sí tiene cierta similitud, sin embargo pues hay un error considerable entre la solución analítica y la solución numérica. Y pues como hemos mencionado, esto se debe precisamente a que el delta x es muy grande. Es muy grande, entonces aquí tiene 6. ¿Qué pasa si le ponemos 10 nodos más? Es decir, 16. Vemos que se va pegando más la solución numérica a la solución analítica. Y vamos a agregarle 10 nodos más 26. Y pues se va aproximando más. Cabe mencionar que este método va a ser siempre una aproximación, nunca vamos a llegar a la solución analítica. Sin embargo, como vemos aquí con muy pocos nodos, como son 26, se aproxima bastante bien a la solución analítica. Y no tuvimos que resolver ninguna ecuación diferencial, solo un sistema de ecuaciones. Pero ahora vamos a extenderlo al caso bidimensional. Si recuerdan, en el video pasado resolvimos este caso de manera analítica, donde en las fronteras teníamos 0 y en la parte de arriba teníamos 100. Y si recuerdan, llegamos a esta solución, donde pues es una sumatoria infinita de senos hiperbólicos. Entonces, vamos a ver qué tan fácil es hacerlo de manera numérica. De manera numérica, para pasar de esta ecuación diferencial a la ecuación discreta, pues nada más hay que sustituir las definiciones en este caso de segunda derivada. Aquí estamos sustituyendo segunda derivada en x, y como dijimos es la central. Necesitamos y menos 1, y más 1. Ahora si vemos tiene otro subíndice j, que en este caso no está variando porque estamos haciendo la parcial respecto a x, es decir, solo está variando en x. Y si vemos la parcial respecto a y, donde varía es j y permanece constante. También es central, j menos 1 y j más 1 entre delta y cuadrada. Donde pues ahora, digamos, a esto se le conoce como la malla. Ahora tenemos esta malla donde, digamos, estas coordenadas que están aquí marcadas corresponden a las condiciones de frontera. En este caso ya sabemos que pues todos estos nodos de aquí deben valer 0. Todos estos de aquí deben valer 0. Y los de aquí arriba deben valer 100. Pero ahora vamos a ver qué es lo que pasa aquí adentro. Vamos a ver, entonces vamos a ver la segunda derivada respecto a x. Me dice que necesito el nodo de adelante, el nodo de atrás y el nodo que estoy estudiando. Si se dan cuenta, permanecemos en el mismo valor de y, en la misma j. Es por eso que aquí el subíndice no varía.
Y si vemos la segunda derivada respecto a y, nos estamos moviendo en el subíndice j. J más 1, j menos 1 y j. Es decir, estamos en el mismo valor y solo estamos variando en j. De la misma forma, pues entre más pequeño sea el valor de delta x y delta y, pues más se va a aproximar. Y finalmente, pues aquí muestro la comparación. Del lado izquierdo es la solución analítica al caso que estuvimos estudiando, el caso que resolvimos en el video anterior, el cual pues requería matemáticas de buen nivel, ya que involucra series de Fourier y pues resolver ecuaciones diferenciales ordinarias que a final de cuentas se multiplican. Pero en este caso lo único que hacemos es resolver sistemas de ecuaciones. En este caso, si está fuera la malla, pues tendríamos aquí 5 nodos: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 nodos, es decir, 25 ecuaciones con 25 incógnitas, de las cuales en principio ya sabríamos las condiciones de frontera. Entonces, digamos que las que se tendrían que resolver serían 3, 6, 9. 9 ecuaciones con 9 incógnitas. Sin embargo, para tener un buen ajuste, pues es necesario tener mallas más refinadas. Y pues espero que haber dejado claro pues la importancia de los métodos numéricos, ya que nos simplifican de manera significativa la obtención de soluciones, y si comparamos son muy buenas aproximaciones, son casi idénticos. Bueno, espero que este video les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.